Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karim Valenzuela y te doy la bienvenida a mi canal. Vamos a darle. El día de hoy te traigo un video sobre una bioserie, si es que así se le puede llamar, que ha estado en boca de muchos mexicanos, ya que fue un suceso sumamente importante en la década de los 90, principios de los 90, casi, finales, perdón, de los 90, casi principios de los 2000, y bueno, es la serie de ¿Quién los desvivió? Un actor, un poeta, un político, un padre de familia y un amigo. Dicha persona es nada más y nada menos que Paco Stanley. Así es, mis amigos, el día de hoy les voy a hablar de la serie de ¿Quién lo desvivió? Esta, si se le puede llamar bioserie, ya que cuenta con la participación de grandes actores como lo son Sergio Boneta, Belinda, Luis Gerardo Méndez, entre otros más. Bueno, en esta ocasión, mis amigos, yo la verdad les voy a dar mi humilde opinión desde una vez. Es una serie tal cual, ya que se ven muy exageradas las actuaciones, ya que no existe tal cual una investigación previa. Si bien los personajes o los actores que interpretaron a estos dichos personajes sí se prepararon e investigaron de la mejor manera posible, ciertamente sí se ve un poquito sobreactuada, vaya la redundancia, su actuación. Y no se diga de Belinda, que terminó hablando así como que si tuviera un tipo de, pues vaya, no sé cómo, tratando de imitar a la ex edecán Paola Durante, que bueno, también se vio involucrada tristemente de una manera muy mal en este embrollo y asunto de, bueno, de quien lo desvivió. Como era de esperarse, mis amigos, todos los implicados, o la mayoría de los implicados en este caso, luego sacaron los dientes en desfavor. O sea, no les gustó para absolutamente nadita cómo se interpretaron los personajes, ni qué manera les dieron su punto de vista a esta serie, pues que ha sido tan controversial. Y es que ha sido controversial por cómo se sucedió todo, ya que recordemos que Paco Stanley en aquel entonces era el top número uno, era, vaya, el Adal Ramones y Jordi Rosado, era todo ese tipo de cosas que hoy en día, pues vayan, en la televisión ya muy poco se ve o es nulo que se vea, y era el dúo dinámico, ¿sí? Mientras que Paco Stanley era la figura número uno, Mario Besares se convirtió en el patiño y en el rematador de los chistes que Paco podía llegar a hacer. De hecho, él mismo lo dice, que se consideraba un patiño. Él no se creía ni siquiera un personaje principal. Él sabía dónde era su lugar y cuál era su papel a desempeñar. La verdad, mis amigos, es que la serie de ¿Quién lo desvivió? No es más que una exageración desde el punto de vista retorcido, quizás, de los personajes, en este caso de los implicados. Comenzamos con la interpretación de todo lo sucedido por el tan conocido el tercero en discordia, aquella persona que últimamente no ha dado cara alguna y no se sabe absolutamente nada de su vida personal, Jorge Gil, este tercero, menonita, como era llamado por su tono de piel tan claro, pues bueno, era catalogado como el tercero en discordia, ya que fue el último en integrarse al equipo de Paco Stanley, siendo el patiño del patiño, y bueno, convirtiéndolo en un personaje sumamente sospechoso. En la serie se da a entender que existía un tipo de rivalidad entre Mario Besares y Jorge Gil por tener el favoritismo de Paco. También se da a entender que Jorge tenía la idea de interpretar un segmento en el programa de Paco Stanley dedicado única y exclusivamente a cosas paranormales, tales como exorcismos, apariciones, brujería y demás, el cual también Paco parecía estar interesado hasta el momento del altercado. Obviamente ya todo el mundo que tenga internet quizás sabrá cómo estuvo el asunto. Paco, Jorge y Mario se fueron al charco de las ranas a desayunar después de un programa en vivo. Desayunaron, Jorge y Paco se van a la camioneta que tenían y Mario Besares se queda en el baño adjudicándose un dolor de estómago porque como que le cayeron mal los taquitos en esa ocasión. Paco se adelanta junto con Jorge, llega una persona, los empieza a agredir mediante a plomazos, vaya, y bueno, Mario pasó todo lo sucedido encerrado en el baño hasta que sale y pues ya se da cuenta que su mejor amigo, su hermano y su jefe pues se encuentra en una situación ya de desvivisión. Jorge Gil se encuentra en una situación también sumamente grave y bueno, el chofer también, puesto que todos los disparos fueron dirigidos hacia Paco, terminando así con su, vaya, su vida, ¿verdad? Terminando así con su vida. Soy muy cuidadoso en decir las palabras, puesto que luego Facebook
y YouTube me censuran y me bajan las vistas en este video, y es lo que yo menos quiero, que se bajen las vistas. Como les comentaba, todo comienza desde el punto de vista del personaje de Jorge Gil, interpretado por Diego Boneta, el cual, pues bueno, da a entender que él se estaba convirtiendo en el favorito de Paco, y más con esta nueva idea que le había dado de su segmento hasta el momento del altercado. Después se ve que, buscando la ayuda de Mario para ser ellos dos los principales del programa que transmitía Paco Stanley, pues bueno, le dice de su programa o de su idea del nuevo segmento para su programa en cuanto a paranormal. Mario, en un sentido de dolo todavía, viviendo su duelo por la pérdida de su amigo, pues le dice que no se confunda, que él no esperaba que fuera la visita para eso, ¿verdad? Y que está muy molesto, puesto que él siente que está aprovechando de sus sentimientos para así sacar partido y poder tener en un programa o un segmento en un nuevo programa. Jorge Gil se molesta y se ve que en una manera muy quizás sospechosa y con mucha hazaña se dirige hacia la Procuraduría, alegando que tiene pruebas contundentes que implican a Mario Besares para así poder encarcelarlo y culparlo del atraco que vivió Paco Stanley en la desvivisión, ¿verdad? Después tenemos el punto de vista de Mario Besares, el principal sospechoso hasta el día de hoy de la desvivisión de Paco, de cómo él lo vivió, de cómo él vivía este bullying que se le hacía. Y digo bullying entre comillas, puesto que él mismo, y yo creo que hasta cierto punto todos los patiños que han estado de la mano junto con un personaje tan importante tal como Mario Besares, Jordi Rosado, no sé, el señor Aguilera, de hecho de Chabelo, pues han vivido estos abusos, bullying, ¿verdad? Que se le hacen a sabiendas de qué es lo que les da de comer, ¿sí? Puesto que obviamente el chiste del patiño es hasta cierto punto ser ridiculizado por el principal o la figura principal. De hecho, si ustedes ven, inclusive en Los Simpsons, se habla de Bob Patiño, ¿verdad? Quien es constantemente ridiculizado por Krusty Payaso. Entonces, de ahí ya tenemos esta segunda vista de cómo Mario Besares vivió la amistad que tenía con Paco, el compañerismo, y cómo poco a poco también se fue involucrado en asuntos supuestamente ilegales que a nadie le consta que tenían, en asuntos con el crimen organizado que nadie sabe realmente más que la policía, que supuestamente muchos amigos han salido a desmentir, diciendo que Paco no tenía esa necesidad económica de acudir a estos cárteles del crimen organizado para poder tener dinero, ya que, en propias palabras de Benito Castro, pues Paco se embolsaba cerca de 70 grandes pesos mexicanos por cada mención que tenían. Y sí lo creo, ya que recordemos que en aquella época la televisión era el primordial y quizás único propagador de propaganda, si así se le puede decir, quizás propagador de publicidad, ¿verdad? Pagada, y de repente se cotizaban alto, dependiendo del programa, era la cotización se pagaba por segundo, y no me acuerdo si por decir Adal Ramón nos cobraba por segundo como 150,000 pesos, y pues obviamente un programa un comercial no puede salir en un segundo, sino que las marcas interesadas en estas tenían que pagar esa cantidad de dinero, y pues bueno, ahí ya le daban su comisión a los conductores primordiales, ¿verdad? En este caso Paco Stanley, de ahí se llevaba a Mario Besares otra tajada, y de ahí para abajo los que siguieran, ¿verdad? Vale la pena ver esta serie, la verdad es de que no tanto. Si te gusta el morbo, si te gusta a ti ese tipo de cosas, yo te la puedo recomendar, ya que es una serie que verdaderamente es para gente que tiene el morbo de ver y de imaginarse todo lo que se ha dicho hoy en día respecto a la vida de Paco Stanley, ¿sí? Puesto que se ha dicho mucho que sí tenía mucho que ver con el crimen organizado, que sí estaba involucrado con uno de los cárteles, que sí tenía negocios ilícitos, que sí estaba saliendo con la exmarida o la pareja, la novia de uno de estos famosos líderes. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado o desmentido tanto por las autoridades como por las personas allegadas a él. Inclusive en varias entrevistas, Mario Besares, quien era uña y mugre de Paco Stanley, pues es el único que ha alegado, dice que él desconoce en su totalidad si él tenía algún tipo de negocios, que si bien eran muy buenos camaradas y amigos dentro del ámbito del trabajo, fuera de pues cada quien hacía sus vidas tal cual, ¿verdad? Sin tener nada que ver uno con el otro.
que muchas de las veces él tenía reuniones y que cuando le preguntaba con quién va a ir, que él le decía que con tu mami, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues me la saludas y pues ya no. ¿Por qué ha causado tanta controversia, tanto morbo? Puesto que esta es una de las ocasiones en las cuales un personaje tan importante de la televisión mexicana y quizás hispanohablante, pues vaya, es agredido hasta quitarle la existencia misma. Es por eso que ha causado tanta controversia. Y aparte, los mexicanos, yo creo que buscamos esta información para tratar de darle un fin a este asunto. Si bien es cierto, miles y millones de mexicanos todos los días se ven agredidos de esta manera, es muy controversial y lo hace muy, muy real al momento en el que una persona tan conocida y quizás tan querida por muchos, pues vaya, es agredida de esta forma, es agraviada a tal punto de terminar con su existencia misma y así poder ellos decir, oye, pues si le pasa esto a esta persona tan importante de la televisión mexicana o de los medios de comunicación mexicanos, ¿qué le espera a nosotros, a los simples mortales? Es lo que comúnmente tú vas a poder escuchar. Y la verdad es que sí, todo eso es 100% cierto, ¿sí? De repente podemos llegar a pensar que estas personas son intocables por la autoridad, están por encima inclusive al tener roces con las altas personas en esta cúpula de poder que es el gobierno y los empresarios de México. Pues bueno, desafortunadamente es lo que ha hecho este caso tan popular y tan mencionado. Hoy en día se podría decir que el caso ha estado cerrado o ha estado inactivo, ya que por falta de pruebas ni Mario Besares ni Paola Durante fueron encarcelados de forma definitiva. Ambos pasaron un año mediante el cual el careo se llevaba a cabo, comprobando así que ambos eran inocentes y que fueron inculpados de una manera injusta. Yo hasta cierto punto sí creo, vaya, que ellos no tengan nada que ver en este tipo de sucesos. Y más por el hecho de que, pues, sí se ve medio, como que medio muy, muy a modo el cómo los inculparon, ¿sí? Todo este morbo lo capta la serie muy bien. Todo el hecho de cómo inclusive se da a entender de que Paola Durante, pues vaya, era la jefa de decanes, cosa que ella misma salió a desmentirlo. El hecho de cómo ver que este procurador, que no hizo nada bien su trabajo, lo mató el crimen organizado, que desconozco si es cierto que lo mató no el crimen organizado, alegando que se había muerto de una enfermedad, ¿verdad?, de terminal, que no fue detectada a tiempo, en cómo todos los medios encubrieron esta situación, alegando un desconocimiento cuando tenían supuestamente la verdad en sus narices, tratando así de mantener a la cúpula del poder intacta, alegando todo esto de que ellos siempre son y serán quienes mantengan el control de la ciudadanía. Si tú quieres verdaderamente ver un documental tal cual, yo te recomiendo ver mejor El Show, que también relata la vida y los últimos meses que vivió Paco Stanley en la televisión mexicana y el cómo lo vio cada uno de los involucrados desde su punto de vista, ya que en la serie también de Quién nos desvivió, pues se habla mucho de la campaña política en aquel entonces del 99 que se vivió, ya que en ese entonces estaba muy fuerte el PRD, partido que hoy en día ya no existe, junto con su candidato Cuauhtémoc Cárdenas, estaba Vicente Fox, estaba Madrazo, me parece, con quien eran los contendientes más fuertes y quien se supone, supuestamente, Madrazo era el contendiente número uno a la presidencia, muy por encima de Vicente Fox y sobre todo muy por encima de Madrazo. Entonces, todo esto se da a entender de que fue un encubrimiento para que dicho personaje del PRD no perdiera la posición y la popularidad que manejaba. Si bien es cierto, posiblemente no sea la primera vez que se tratan ese tipo de temas y sobre todo que los medios de comunicación tratan de defender a capa y espada a los favoritos de las contiendas políticas, yo creo que más bien también ha sido el mal manejo de la seguridad que hemos estado viviendo durante las últimas décadas, quizás más en México.
La serie de Quién nos desvivió te relata de una manera muy burda y muy superficial el cómo un personaje tan querido y tan amado se había involucrado en temas ilícitos, se había involucrado con personajes muy controversiales de la delincuencia organizada, y el cómo de ser un personaje tan icónico en el cual muchos de aquella entonces, de los 90s y principios de los 2000 tenían en una alta estima, pues lo sobajan y lo rebajan a ser un simple y sencillo tiradorcillo más, un adicto, una persona enferma, que muy probablemente lo haya sido, puesto que todo el mundo relata que sí, que Paco efectivamente consumía sustancias ilícitas, que sin embargo a nadie nos consta, sí, que lo haya hecho tal cual, porque por las declaraciones de sus allegados supuestamente lo hacía, y pues bueno, no nos queda otra más que creerlo, y así es como todo este personaje lo van sobajando a convertirlo en un simple y sencillo mortal, que yo creo que al final del día es lo que se debe de entender, que a todo mundo nos puede pasar esto. Y como te comento, si tú realmente quieres ver un punto de vista o algo más biográfico y más ético, te recomiendo que mejor veas El Show. Y sí, la verdad es que para entender cómo sucedió todo lo de la serie, primero tienes que ver El Show y después aventarte la de Quién nos desvivió. El Show tú lo puedes encontrar en la plataforma de ViX, hasta donde yo tengo entendido, en ninguna otra plataforma está. Hay 1 o 2 episodios por ahí en YouTube, y en Facebook quizás anden rondando algunos episodios, hay muchos. Se relata el punto de vista de todos, inclusive es capaz de sentar esta biografía, es capaz de sentar a los 2 dueños de las televisoras más importantes de todo México y quizás el hispanohablante. Otro personaje muy controversial hoy en día, quienes relatan desde su punto de vista cómo vivieron este suceso, ya que recordemos que Paco, pues bueno, había salido de Televisa para entrar hacia TV Azteca, y cómo TV Azteca había vivido su punto top en este programa, que era la segunda televisora, o la televisora en el lugar número 2, muy por después de Televisa, y cómo había vivido este deceso, ¿verdad? Cómo inclusive se había pensado que por envidia de Televisa habían desvivido a este personaje, cómo lo vivió Cuauhtémoc Cárdenas, el personaje principal a la presidencia, quien tras este suceso bajó su popularidad a punto de prácticamente nada, cómo lo vivió el procurador de aquel entonces, cómo lo vivió Paula Durante, cómo lo vivió Mario Besares, cómo lo vivió el hijo de Mario Besares, quien supuestamente es hijo realmente de Paco Stanley y no de Mario, cómo lo vivieron todos y cada uno de los personajes involucrados. Y ahora sí ya tú puedes ver desde un punto de vista un poquito más objetivo la serie de Quién nos desvivió, sabiendo que es un 80-90% ficción y un 10-20% realidad. Y bueno, mis amigos, eso es todo por el momento. Espero te haya gustado esta crítica a esta serie tan controversial de este personaje tan querido por los mexicanos durante la década de los 90s, finales de los 90s, primordialmente principio de los 2000s, y cómo afectó también la caída de un político de renombre y la caída de su campaña política. Yo me despido, no sin recordarte y pedirte que por favor que te suscribas a mi canal, le des like, compartas, y que también le des like a mi página de Facebook y la compartas, para así yo poder traerte más material de una forma más continua, de una forma más fluida y de mejor calidad. Yo me despido, hasta la próxima. Bye.